Comenzamos, como les decíamos, hoy con la presencia del secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, síndic de la formación morada, el Les Corts Valencianes. Antonio Estany, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. ¿Cómo tenemos la actualidad ya con...? Bueno, sí, muy cargada, ¿no? Con presupuestos, con ya un ambiente contexto electoral. Exacto, al menos preelectoral, y sí, con mucho trabajo aún por hacer también, ¿no? En el tiempo que queda legislatura, y a ver cómo le sacamos el máximo rendimiento posible, ¿no? Y de primarias hablaremos también esta noche, y bastante. Perfecto. Hablaremos. Bueno, pues mucho que preguntarle esta noche a nuestro invitado especial, Antonio Estany, en Ágora. El próximo 16 de octubre se termina el plazo para que Podem presente a sus precandidatos a las elecciones autonómicas de 2019, nombres que todavía no tienen claros y que serían claves para intentar mejorar los resultados de 2015. Antonio Estany, secretario general de Podem Comunitat Valenciana, suena con fuerza en esa quiniela. Natural de Callosa d'en Sarrià, tiene 31 años y es graduado en Filosofía por la Universidad de Murcia, entre otros estudios superiores. Su partido firmó el Pacte del Botànic bajo el mandato de su predecesor Antonio Montiel, pero eso no quiere decir que la dirección de su partido acate todas las propuestas del Consell. Sus políticas pasan por el estricto cumplimiento del gobierno a la valenciana. Como él mismo dijo, no pediré imposibles, pero sí un listón más alto. Y ese listón es el que le marcó al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su última visita a Valencia. Podemos estar de acuerdo en algunas partes del diagnóstico, como por ejemplo el agotamiento del modelo autonómico, o en la necesidad de tener un contrato social basado en derechos, o en la necesidad de acabar con discursos xenófobos y racistas que están protagonizando la actualidad política, pero sí que echamos en falta propuestas para cada uno de estos problemas que se detectan. ¿Firmaría Podem un nuevo pacto del Botànic? ¿Este acuerdo le habrá beneficiado o perjudicado a su partido a la hora de medirse en unas elecciones con sus socios PSPB y Compromís? ¿Mejorará Podem el número de votos en las próximas elecciones? ¿Será él el candidato a la presidencia de la Generalitat? Todas estas cuestiones serán las que se le planteen esta noche al líder de Podem en la Comunitat. Hoy en Ágora, Antonio Estany. Así es, nacido en Callosa de Segura. Aclaremos este error, que es importante. A uno le gusta que le llamen su pueblo. Allá abajo me linchan, si se enteran de esto. Sí, Callosa de Segura. Bueno, pues aclarado este punto. Comenzamos, si le parece, por las primarias. Enseguida nos metemos en los presupuestos que están de actualidad. Pero la pregunta del millón que le hace todo el mundo, ¿será Antonio Estany el candidato a la presidencia de la Generalitat? Bueno, yo lo que ya venía insistiendo cuando fui secretario general era que no había que vincular necesariamente la figura del secretario general con la figura de candidato o candidata, porque sí que es cierto que yo en lo personal, y también era parte del proyecto con el que yo me presenté, es que se tuvieran cuanto más voces posibles y cuanta más gente también tengamos trabajando en diferentes espacios, teniendo una persona dedicada a ser secretario general y otra persona dedicada a ser candidato, por mí mejor, y es lo que yo prefiero. Ahora bien, tenemos que ver si se dan todas las condiciones y, como vengo repitiendo, pues yo estaré donde más haga falta, en suma. Bueno, pues queda clara, yo creo, la respuesta. El plazo acaba o empieza el 16 de octubre, es decir, mañana. Sí, mañana acaba la preinscripción, donde digamos que son candidaturas individuales sin ir vinculadas a ninguna lista. Y luego ya es el 11 de noviembre donde tendremos definitivamente ya las candidaturas, ¿no? Ahora estaríamos hablando de preinscripción. Entonces, bueno, tenemos todo este tiempo para sumar a la mayor cantidad de gente posible. A mí lo que me interesa en las primarias es que, pues eso, tengamos una alta participación, que sepamos atraer a perfiles interesantes. Y también independientes, como hemos podido leer. Sí, bueno, ahí también lo que pasa es que estas son primarias estrictamente de Podemos, ¿no? Entonces, una vez que se cierren es cuando ya podremos plantear espacios independientes, que siempre es algo que también considero muy positivo, pues porque son perfiles que te aportan un extra y porque ese cariz también de no responder, digamos, a un partido, sino de verse a unos principios que evidentemente hay que compartir. Pero yo creo que aportan también cierta frescura, ¿no? Que es interesante. Es un periodo complicado el de primarias para una formación, pero al mismo tiempo enriquecedor, Antonio. Yo creo que el modelo de primarias se va imponiendo y yo creo que también con la aparición de Podemos pues se ha ido extendiendo al resto de partidos. Yo creo que siempre es positivo cuando se trata de
confeccionar listas o tomar decisiones, darle la palabra a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, nuestro candidato o candidata lo decidirán los inscritos de nuestra formación, y pensamos que en términos de regeneración democrática y para abrir los partidos siempre es positivo. Yo creo que nos ha contestado antes, pero por rematar, sí. si me permite, sí. No sabemos si se va a presentar a las primarias. Me imagino que es algo que tendrá que decidir con la militancia, que reflexionar también, porque sí que ha quedado claro que le gustaría separar lo que es la figura de secretario general a candidato, ¿no? Exacto, yo, si depende de mí, prefiero separarlo. Vale. Prefiero tener más voces y más responsabilidades de manera conjunta, pero insisto, uno estará donde haga más falta. Bueno, pues queda claro. Entramos con presupuestos, muy pendientes de ese preacuerdo entre el Partido Socialista y su formación, Podemos. Este era el momento, eran los titulares que se producían la semana pasada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han sellado un acuerdo para el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año. La firma ha tenido como escenario el Palacio de la Moncloa. Allí ambos han tenido una reunión previa para limar los últimos flecos antes de rubricar el texto ante los medios gráficos. Sánchez e Iglesias ya se habían visto este miércoles por la noche para ultimar el acuerdo presupuestario, que el Gobierno tendrá que remitir a Bruselas antes del 15 de octubre. Entre las medidas incluidas en el mismo figuran la subida del salario mínimo a 900 euros, el aumento del presupuesto para el Plan Estatal de Vivienda o la subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros. También han acordado una subida del impuesto de patrimonio al 1% para las fortunas con más de 10 millones de euros o la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y que estos sean intransferibles. Mucho que hablar de este preacuerdo. ¿Cuál es la opinión al respecto del síndic de Podemos, Antonio Estañ? La primera, que es un acuerdo muy positivo, que a pesar de que se han quedado algunos asuntos fuera, sobre todo, casi yo diría más en materia de reformas legales que teníamos pendientes, por ejemplo, acabar con la ley Mordaza o acabar con la reforma laboral, creo que se ha llegado y se ha avanzado lo suficiente para que sean un antes y un después, porque yo creo que venimos de muchos años de austeridad, de hablar de una cierta recuperación económica, pero que no se notaba en los bolsillos de la gente, y que es el momento ya de que los autónomos no paguen una cuota fija, sino en función de lo que ingresen, de tener ya todos 150 euros más al final de mes con la subida del salario mínimo, y de equiparar en materia a lo que nos exigía mucho el movimiento feminista, ¿no? Equiparar los sueldos. No equiparar sueldos, equiparar tiempo de maternidad y paternidad. Correcto. Vale, entonces, exacto. Entonces yo creo que es muy positivo. Y también para nosotros es positivo porque algunos avances que hemos tomado ya aquí en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo eliminar el copago farmacéutico o reformar el tramo del IRPF, haciendo que paguen más los que más tienen y paguen menos las clases medias y bajas, como nos manda la Constitución, pero que aquí estaba al revés, pues vemos cómo esto se va plasmando también a nivel estatal. Entonces, es un orgullo en ese sentido el ser vanguardia, porque son propuestas que han nacido aquí en la Comunidad Valenciana y que han nacido gracias a Podemos en las negociaciones presupuestarias, ver que se consolidan a nivel estatal. Y ahora pues también que eso va a liberar recursos para la Comunidad Valenciana. Enseguida valencianizamos los presupuestos. Perfecto. Porque es nuestro objetivo esta noche, porque somos valencianos, porque estamos en la Comunidad Valenciana, pero quería escuchar también las declaraciones hoy de la portavoz de Podemos, Noelia Vera. Avisa ya hoy al Gobierno de que el pacto es firme y que se tiene que cumplir. Vamos a escucharla. Insistimos, es un acuerdo firmado, lo firmamos la semana pasada. Es una serie de presupuestos y de compromisos al que hemos llegado con el Gobierno y el Gobierno tiene que garantizar que se cumplan. Esto es así, esto es el resultado de una negociación que ha costado meses de trabajo, cuyas mesas siguen abiertas para efectivamente ahora seguir desarrollando todas esas medidas que hay que seguir desarrollando, pero es un acuerdo cerrado. Así que el Gobierno tendrá que garantizar, por supuesto, que se cumplan, ¿no? En cuanto a la presencia o a la negociación que tenga con el resto de grupos parlamentarios, entiendo que el resto de grupos parlamentarios han acogido estos acuerdos con muy buena gana.
¿Hay temor a que no se cumpla, Antonio Estany? Hombre, siempre, una vez que se firma un acuerdo, luego hay una parte fundamental que es la de vigilar que se cumpla, ¿no? Vale. Sí que es cierto que estos acuerdos están en negro sobre blanco, que cualquiera los puede consultar, que se han hecho públicos, pero sí que, evidentemente, en tanto que no se deciden todo solo con chasquear los dedos, ¿no? Sino que tienen que llevar en cumplimiento una serie de reformas, aparte de los propios presupuestos, ¿no? Bueno, pues siempre se tendrá que hacer ese trabajo de fiscalización, pero pensamos que una vez que se ha llegado al final de una negociación y que se ha estampado una firma, pues de momento lo fundamental es que se vayan cumpliendo, que se vayan dando pasos para hacerlo primero que es aprobarlos, ¿no? Que ahí yo creo que siempre se está poniendo el foco en fuerzas, sobre todo nacionalistas, ¿no? En lo que sería el PDeCAT o Esquerra Republicana. Yo creo que se acabarán aprobando. ¿Saldrán adelante? Yo creo que sí, porque... Y esto también, y se lo leí al propio Rufián en Twitter, ¿no? Que decía que independientemente de la bandera que le guste a cada uno, subir el salario mínimo es una buena noticia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que si se genera también este marco de que es un acuerdo positivo, va a ser muy difícil quedarse al margen. Lo que está claro es que solo con los votos de Podemos no salen. Claro, por eso digo que es fundamental que seamos capaces de explicar todo lo positivo que hay en este pacto, que eso es positivo para los españoles en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Murcia o en la Comunidad Valenciana, y que va a repercutir en todos, y fundamentalmente también los ayuntamientos, ¿no? También hemos visto a Colau, por ejemplo, celebrándolo porque también se podrá limitar el precio de los alquileres. Es decir, yo creo que se están abordando problemas que eran prioritarios para la sociedad española. Y este preacuerdo entre Partido Socialista y Podemos a nivel nacional, ¿en qué nos beneficia a los valencianos? ¿Son buenos estos presupuestos? Usted nos explicaba medidas que ya recogen, como el copago que ya teníamos aquí, que ahora tendrá ámbito nacional. Todo ello, ¿cómo lo vamos a notar desde la Comunidad Valenciana? Pues aparte de lo que notemos, pues por el hecho de vivir en el mismo estado, ¿no? y de ser españoles, como la subida del salario mínimo, pues luego sí que algunas partidas que aquí estaba pagando la Generalitat, como podía ser ese evitar pagar por los medicamentos, esa lucha contra el copago, pues ya no lo tendrá que hacer la Generalitat porque lo hará el gobierno estatal. ¿Sirven para ganar financiación, entonces? Claro, ellos sirven para liberar espacios de los presupuestos que hasta ahora estamos ocupando en medidas sociales que nos parecían prioritarias. Entonces nos va a permitir ir mucho más lejos. También nos pasa lo mismo en dependencia, ¿no? Hasta ahora, según la ley de dependencia, el gobierno de España tenía que financiar un 50% y no lo estaba haciendo. Entonces, ahora está pactado que se llegue a ese 50%, por lo cual tenemos más recursos para invertir en pymes o escuelas de 0 a 3 años, en cómo vamos avanzando en derechos, y eso implica ir avanzando también en unos presupuestos más expansivos, ¿no? Hablaremos enseguida de la financiación de la Comunidad Valenciana, pero vamos a escuchar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hablando precisamente de este acuerdo, de este preacuerdo en cuanto a los presupuestos generales del Estado entre el Partido Socialista i Podemos i cómo nos beneficia a los valencianos. Así se expresaba. Tot allò que hem pogut llegir fins al moment del document aprovat entre el govern i Podemos, als valencians ens sona bé, entre altres coses, perquè són moltes polítiques que estem implementant així. Si aquestes polítiques que tenen que veure, per exemple, en l'eliminació de copagaments, si tenen que veure en millores en la vivenda social, si són qüestions que afecten a polítiques que estem desenvolupant en aquests moments des del govern valencià, això lliberaria una part de recursos que nosaltres estem dedicant a aquestes qüestions i podríem dedicar-los a altres qüestions, a altres polítiques que estan infrafinançades en aquests moments per als propis pressupostos de la Generalitat. ¿Coincide plenamente con las palabras del presidente? Como estamos de acuerdo, pues ahora esperamos que en estos presupuestos se note, claro. Por cierto, el jueves, sesión de control. ¿El presidente va a preguntarle sobre esto? Sí, vamos a tratar de incidir primero en cómo nos aseguramos que esos presupuestos estatales se acaban notando, porque una cosa es que aumente el salario mínimo interprofesional, pero es que tenemos aquí a muchos valencianos y valencianas que ni siquiera lo cobran, ¿no? O que están en una situación de economía sumergida o de precariedad tal, que en muchos sentidos, claro, si no se lleva a cabo este cumplimiento de la normativa, da igual que el salario mínimo esté en 900 que en 1000 o en lo que sea, ¿no? Y por otro, pues iremos justo a esta cuestión, en qué se va a invertir todo este presupuesto que ahora podemos liberar y en qué prioridades marcamos.
Bueno, pues ahí estará la pregunta que tendrá que responder el presidente el próximo jueves en les Corts Valencianes. Vamos al tema que nos preocupa. Dicen que con este preacuerdo vamos a ganar en financiación, pero ¿y la infrafinanciación? Claro. ¿Dónde están las inversiones que nunca llegan a la Comunidad Valenciana? Lo escuchábamos a usted en la entradilla que realizaban nuestros compañeros con esa visita de Pedro Sánchez el 9 de octubre. ¿Se recoge todo esto en los nuevos presupuestos generales, en este preacuerdo? Bueno, aún no podemos hacer, digamos, el análisis detallado de lo que iría en el capítulo de inversiones, ¿no? Donde se vea, por ejemplo, inversiones en cercanías, que es algo que nos preocupa mucho por la necesidad que tenemos de vertebrar la Comunidad Valenciana, o por el estado mismo de nuestros trenes, de nuestros tranvías, de nuestros autobuses, ¿no? Luego siempre hay cuestiones de índole laboral, que en otros sí que hay unas inversiones mayores en otros lugares del Estado, pero aquí históricamente estamos en la cola, ¿no? Entonces eso lo tendremos que ver, y ahí también le hacíamos ese aviso al presidente Sánchez, porque está bien que venga el 9 de octubre y es simbólico, pero con lo simbólico no se come, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo aseguramos ese cumplimiento de lo que nos corresponde en índice poblacional, ¿no? Que es lo que siempre marcamos en inversiones, porque especialmente en la Comunidad Valenciana, pero especialmente luego en la provincia de Alicante, vamos históricamente en la cola. Y luego en cómo abordamos con un calendario concreto ese cambio de modelo de financiación. Ahí ha habido un avance, también por presión nuestra, donde Pedro Sánchez ha pasado de descartar asumir el cambio del modelo de financiación a, bueno, empezar a convocar a las diferentes comunidades autónomas, a los diferentes partidos, y ver cómo se puede llegar dentro de esta legislatura. Para nosotros es algo que no se puede demorar y que le faltó esperamos una propuesta. Claro, le faltó concretar en el discurso que escuchamos. Sí, yo creo que pasó un poco lo mismo que pasó cuando Puig visitó la Moncloa, ¿no? Que cuando apareció Chimo Puig ya daba varias cosas por sentado, y luego Moncloa rebajó en algo las expectativas. Pues aquí creo que lo mismo, ¿no? Que se dijo que se estaba de acuerdo en reformar el modelo de financiación, pero no se dio ninguna fecha concreta ni ninguna cifra concreta, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una propuesta, nosotros digo Podemos, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con varias partes. Primera, cómo aumentamos los ingresos totales, y ahí pues siempre hablamos de una reforma fiscal, pero en el sentido de cómo le bajamos a las clases medias y bajas y cómo subimos a las altas, ¿no? Porque hay algunos que ahora dicen que, no sé, que 13.000 euros al mes son clases medias. Bueno, nosotros pensamos que no, y que hay que acercarse a los índices europeos, ¿no? en las tasas, y eso nos permitiría que todas las comunidades mejoraran su nivel. Y también, digamos, la desigualdad que sufren el gobierno con las autonomías. Es una desigualdad de la que se habla poco, que tenía que ver, por ejemplo, con esto que comentábamos, de asegurar la dependencia o asegurar vivienda, y que también ayudaría a liberar. Y luego ya es la desigualdad que tienen las diferentes comunidades entre sí. Y en este caso, que nosotros, la Comunidad Valenciana. ¿Y no tiene la sensación que gobierne quien gobierne, siempre somos los últimos? Sí, yo creo que se ha jugado un cierto papel de equilibrar la situación recortando por la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces sí que pagábamos un poco los platos rotos del modelo de financiación. Bueno, yo creo que durante mucho tiempo se ha construido esa imagen de Levante feliz, de playa, turismo, construcción, que a nivel político no se había trasladado en una posición, no diré fuerte, pero al menos en una posición vinculante en el Estado, ¿no? Y ahora, bueno, podemos hacer mucho más, incluso también le exigiríamos. Hoy ha habido una reunión mixta para tratar la cuestión de la financiación con los expertos que están en la comisión representándonos, y pensamos que nos toca también... ¿Cuál es la conclusión de esta reunión? Que el Gobierno no ha hecho propuesta. La conclusión rápida sería esta, que el Gobierno sigue sin hacer una propuesta, pero bueno, ahí nosotros decimos lo mismo que decíamos con Montoro, no nos pueden marcar los tiempos ellos, ¿no? Yo creo que son las comunidades autónomas que deberían liderar este proceso. ¿Cómo andan las cosas per les Corts? Antonio Estany, como portavoz de su formación, ya se nota ese ambiente electoral. Cada uno ya va sacando su propio ADN en este pacte del Botànic. Bueno, sí que era algo que temíamos. ¿Sí? Y que ya ha llegado el momento. Y que tiene cierto sentido que ocurra, pero para nosotros nunca nos puede despistar, sobre todo de cumplir los objetivos, ¿no? Que son los acuerdos también con los que nos presentamos y que nos marcó la ciudadanía.
Entonces ya cuando iniciamos el curso parlamentario en septiembre, bueno, ya vimos que veníamos con un contexto de mucho conflicto dentro del propio Consell, sí. Y bueno, sobre todo pues ese run del adelanto electoral, que bueno, también hemos visto que parece desvanecerse, aunque haya gente que lo quiera sacar a cada cierto tiempo. Pero lo que nosotros hemos insistido desde septiembre era, nos quedan 6 meses de legislatura, nos quedan aún muchos objetivos que cumplir, vamos a sentarnos, vamos a ponernos retos conjuntos y luego ya pues en las elecciones que cada uno juegue lo que considere, ¿no? Porque también forma parte de la propia política, pero que nunca puedan estar el cumplir acuerdos por debajo de interés partidista, ¿no? Que es lo que en todo esto, el papel de Podemos en esta recta final de legislatura va a ser ese papel vigilante, controlador, va a poner más tensión a la recta final. Digo que para nosotros la tensión depende del cumplimiento del pacto. Si el pacto se cumple, pues estaremos siguiendo con nuestras propuestas y avanzando en derechos. Y si no, pues habrá tensión, pero que no es una decisión nuestra. ¿Qué no se ha cumplido, por ejemplo, del pacto del Botanic? Yo primero, y sí que haría un matiz también para pensar en el futuro, creo que lo primero tendría que ser, de cara a unas siguientes elecciones, o un segundo hipotético pacto, concretarlo más, ¿no? Creo que lo hemos echado en falta en algunos temas, ¿no? Y que eso también permite, cuando se hace un análisis del acuerdo del Botanic, pues cada fuerza diga que está mejor o peor, ¿no? Entonces yo creo que un siguiente paso tendrá que ser ir a propuestas más concretas, ¿no? Y objetivos concreción. Sí, yo creo que sí, que será algo en lo que insistiremos en esta próxima legislatura. Pero bueno, yo creo que uno ha sido claro que no se ha podido cumplir y que nos duele mucho, aunque se ha avanzado y hemos puesto énfasis en que se cumpliera, que era el terminar con los barracones. Vale. Y ahí pues lo que nosotros también planteábamos era, no ha sido una cuestión, digamos, de prioridad económica, porque lo hemos ido viendo en los sucesivos presupuestos y hemos ido haciendo enmiendas para que aumentara, sino más una cuestión de gestión y de haber planificado bien el asunto. Pero ¿se ha planificado mal? ¿Se ha gestionado mal? ¿O hay una lentitud también de la administración? ¿Dónde está? Es un conjunto de todo, evidentemente, pero creo que se fue muy optimista al dar unas fechas y hacer un cronograma que no se ha cumplido. Entonces luego se apostó por el modelo edificante, que es lanzar la cuestión a los ayuntamientos, que bueno, tampoco ha acabado de acelerar todo lo que esperábamos. Entonces, yo creo que tiene que ver con un error de planificación, pero para nosotros era una cuestión fundamental y hemos hecho todo, absolutamente, pero yo creo que dice mucho también de lo que fue el modelo anterior, ¿no? De cómo no sé, lo que todo el mundo dice que es lo mejor que tenemos, que son nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y que son nuestro futuro, pues se le tenía... que sigan en barracones, claro, esto es algo yo he estado en barracones, claro, ¿no? Ahí en Callosa de Segura. Vale. Y el no quitarnos esa espina, bueno, pues es algo que tendremos que resolver sin duda en la segunda legislatura y sobre todo hacer balance de por qué. Entonces el pacto del Botanic en barracones, y dígame algo más que no se ha cumplido y que desde Podemos van a exigir. Que tengamos tiempo para cumplir, y en lo que hemos estado insistiendo recientemente tiene que ver con el modelo de diputaciones, vale, que como, bueno, sabéis, presentamos ya una iniciativa... Sí, para vaciar de gestión las diputaciones. Claro, a nivel autonómico no podemos eliminarlas, porque esto está regulado en la Constitución. Pero lo que sí que podemos hacer es ver qué presupuestos tienen y en qué se gastan. Y eso es fundamental, sobre todo cuando siempre estamos hablando de que nos falta dinero. Lo que está claro es que su propuesta ha hecho de nuevo reabrir el debate. Es que, de diputaciones sí, diputaciones no. Y ni siquiera lo pondría. O sea, para nosotros diputaciones no, está claro, pero en tanto que no podemos eliminarlas desde aquí, lo que sí que podemos es coordinar mejor. Y que no haya duplicidades y que al final pues el dinero de los ciudadanos se invierta mejor, que creo yo lo que nos tiene que guiar en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que ese objetivo que aparece marcado en el Botanic, pues bueno, no acaba de verse la misma intencionalidad por todos los componentes. Entonces, pues es algo que seguiremos exigiendo. Van a exigir barracones, diputaciones... Y algo que nos ha preocupado mucho es vivienda. ¿Vivienda? ¿En qué sentido? Bueno, porque venimos de que la vivienda haya sido un elemento pues puramente mercantil y que la prioridad no fuese asegurar el derecho a la vivienda, sino disparar los precios, tener, digamos, de los territorios con más desahucios y a la vez más vivienda vacía. Es decir, que son cosas que no tienen sentido. Entonces, lo que queríamos era ampliar ese parque público de vivienda para hacer dos cosas, ¿no? Asegurar más alquileres sociales
y a la vez también al ampliar la oferta bajar el precio de los alquileres. Pero esto no salió adelante al final, era una Sí, propuesta bueno, de parte sí, parte no. Sí, bueno, conseguimos meter 15 millones para esta legislatura, que lo que nos quejábamos sobre todo era que ha tardado mucho tiempo en ejecutarse. Entonces salieron los pliegos hace 2 semanas, estuvimos hablando con la Consellería, pero bueno, lo que necesitamos es que, ya digo, o sea, se amplíe en parque público de viviendas y tengamos tanto la Generalitat como los ayuntamientos herramientas para hacer políticas sociales de vivienda. A todo esto hay que añadir los pisos turísticos, que es lo que ha complicado todavía más, ¿no?, el sector inmobiliario. Claro, que hay una presión muy alta, sobre todo en las grandes ciudades, de pisos turísticos, algunos en situación de alegalidad, ¿no?, que no están registrados. Bueno, se ha avanzado en ese tema, pero también creo yo que hemos sido algo lentos, sobre todo en Valencia Ciudad, ¿no?, que es donde podemos tener más presión. Y eso también iría con otra de las cuestiones que nos quedan pendientes, que es el modelo productivo. Es decir, a que nos dedicamos en la Comunidad Valenciana tras años de burbuja inmobiliaria y tras un turismo que en muchos sentidos no puede aumentar más, que es lo que decimos. Vale, está bien batir récords en visitas turísticas, pero si eso no va acompañado de batir récords en salarios, pues estaremos con un modelo que depende mucho de que nos visiten, depende mucho del verano y además es muy precario. Entonces hay que ir cambiándolo poco a poco, cuidando el sector turístico, porque seguirá siendo muy importante, pero garantizando unos trabajos de calidad, claro. Bueno, pues son 3 titulares que nos da Antonio Estaña esta noche. Barracones, la Diputación, vaciarlas de contenido y de gestión, mejor dicho, y el tema de los pisos de la vivienda. Es nuestro invitado especial hoy en Ágora. Estamos en la recta final de legislatura. Síndic de Podemos, creo que se lo he preguntado alguna que otra vez, si tuviera que ahora gobernar, porque es un socio de gobierno del Pacte del Botánico, que no forma parte, pero sí da y dio apoyo a la presidencia de la Generalitat, en este caso a Ximo Puig. ¿Harían lo mismo o ahora ya hay más experiencia y gobernarían, formarían parte del gobierno? Bueno, cuando en 2015 se sale de las elecciones, ¿no?, con un resultado concreto, sí que creo que todos y todas tuvimos con prioridad cómo marcábamos unos objetivos políticos mínimos y cómo, bueno, pues no permitíamos que el Partido Popular volviera, ¿no? Entonces eso se consiguió y nosotros hicimos el análisis de dónde éramos más útiles, si dentro del gobierno o fuera. Entendimos que fuera también para hacer ese papel de estirar al Consell y también de ir marcando esos objetivos a largo plazo, que muchas veces la gestión del día a día se acaban perdiendo. Yo sí que pienso que si revalidamos, es decir, sacamos el mismo resultado, sí que si somos capaces de marcar los tiempos del Consell entraríamos. ¿Vale? Es decir, a mí siempre que me lo plantean, ¿no?, la pregunta no es tanto entrar o no, sino entrar para qué, con qué hoja de ruta y con qué pacto de mínimos. A mí me gusta eso, cómo concretamos lo que haría Podem dentro de un hipotético Consell. Y si vemos que somos más útiles, pues evidentemente lo haríamos. Entrarían o no, dependiendo de ese objetivo. El objetivo entonces no lo fue, ahora podría ser. Sí, sí. Y veremos los resultados. Por cierto, las encuestas, que tampoco es que bueno, pues se acierte mucho por la experiencia que tenemos últimamente, hay de todo, ¿no? Sí. Pero no les deja muy bien a Podemos. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que es una radiografía de momento actual? Quizás Podemos no llega a rentabilizar todo el papel que ha hecho en la Comunidad Valenciana por no gobernar. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, sobre las encuestas ocurre que ya se va generando un universo propio, ¿no? Sí. Con las propias encuestas y damos las mismas respuestas también a las encuestas, y lo que decimos nosotros siempre es eso, ¿no? Que las encuestas que nos han ido mejor hasta ahora son las de las urnas, que es cuando se vota, que bueno, casi siempre históricamente a Podemos nos han dado peores resultados de los que luego conseguimos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que te pueden avisar de ciertas tendencias, que ahora hay mucha volatilidad. Yo sí que creo que es lógico, hasta cierto punto, que se hable de ese efecto gobierno que tenga el PSOE a nivel estatal, aunque yo creo que también nosotros estamos sumando cada vez más, eso también se ve en las encuestas. Y aquí estamos viendo mucha dispersión, ¿no? Con encuestas que dicen cosas muy, muy contrarias. Y todavía queda mucho. Todavía queda mucho, estamos también en un proceso de confluencia donde queremos sumar a más gente, entonces, bueno... ¿En esas confluencias quién entraría, Antonio Estañ? De momento estamos hablando fundamentalmente con Esquerra Unida. Pero bueno, nuestro llamamiento es amplio y pensamos que es muy importante para no
dejar a medias lo que ya hemos empezado, ¿no? Que nosotros ahí pensamos que si no hubiera sido por nosotros, muchas de las medidas que se han hecho en esta legislatura no se habrían llevado adelante. Entonces necesitamos tener un polo de cambio fuerte que siga arrastrando. Entonces ahí cuanta más gente sumemos, mejor. No nos cerramos, pero sí que queremos ir trabajando desde lo concreto. Resultados, encuestas que dependerán de esos candidatos, porque es importante tenerlos. Empiezan ya las primarias y una marca, Podemos, que no deja de ser Pablo Iglesias, quien arrastra también votos o no. Lo analizamos con Antonio Estaño enseguida. Hoy hablaba así Pablo Iglesias de la actualidad, de ese pacto de presupuestos, se expresaba así. Llevar al PSOE al lugar en el que está ahora, pactando lo que está pactando con nosotros, no ha sido nada fácil. Nos hemos dejado muchas plumas, nos han dicho de todo, han sido capaces de crear guerras internas en nosotros precisamente porque dimos los pasos necesarios para estar donde estamos ahora. Y ahora toca dar un paso más. Esto solo es el principio. Ese documento no es satisfactorio para nosotros. Sirve para empezar a caminar y para señalar algo que tiene que ver con España, pero que tiene que ver también con Europa. En las próximas elecciones municipales hay que revalidar nuestra victoria en los ayuntamientos del cambio. Hay que gobernar en más ayuntamientos, hay que gobernar en más comunidades autónomas. ¿Qué opina al respecto? ¿Está preparada la formación Podemos en la Comunidad Valenciana para ese reto que marcaba Pablo Iglesias? Sí, por supuesto. Yo creo que ya se ha venido demostrando en diferentes ayuntamientos como, sin ir con nuestra marca propia, ¿no?, sino confiando en coaliciones, confluencias y agrupaciones que compartían principios pero que no eran Podemos, digamos, a nivel orgánico, ya se ha demostrado las cosas que se pueden hacer y cómo se puede avanzar. Y a nivel autonómico, pues yo creo, insisto, que hemos dicho que hemos sido lo que hemos mantenido la hoja de ruta para hacer que todo llegue algo más lejos, ¿no? Y sobre todo que esa calculadora que se saca ahora para con el horizonte electoral pues no se pierde de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que estamos preparados y creo que evidentemente lo que comentaba Pablo Iglesias, ¿no?, que estos presupuestos son un gran principio porque suponen un giro, pero que no nos quedamos ahí ni mucho menos, que tenemos que ir a por más. Claro, habla de que no está contento, no está satisfecho. Sí, no, yo creo que eso es positivo, es decir, el hecho de que no nos conformemos con lo que ya son avances, pero que no son todos los avances que pensamos que puede dar este gobierno y que pensamos que al final repercute en la sociedad española. Entonces, todo lo que sea seguir trabajando por ampliar lo que se va conquistando, pues, y mantenernos en esa situación de insatisfacción, es que si no también yo creo que no sería mucho más difícil conseguir cosas si tenemos los límites bajos, ¿no? Entonces yo creo que es positivo plantearnos así las cuestiones, ¿no? Hablaba de municipales, autonómicas, y es que no olvidemos, vamos a europeas también. Demasiado calendario electoral. Bueno, sí, iremos a un escenario de 3 votaciones, ¿no?, el mismo día. Yo creo que las europeas también, que habitualmente en España no han tenido mucho peso, ¿no? Yo creo que habitualmente pues eran algo que estaba por ahí, pero a lo que no le hacíamos mucho caso, pues que en estas elecciones sí que lo van a tener, porque también entra en juego ya qué modelo de Europa, ¿no?, queremos construir cuando estamos viendo avances de la extrema derecha en distintos países, ¿no? Y como esto, pues al final, unas connotaciones con qué modelo estamos construyendo y que esa Europa que siempre ha sacado pecho de defender la democracia, defender los derechos sociales, pues cómo verdaderamente se puede reconstruir desde ahí, porque si no pensamos que no habrá proyecto de Europa posible si no es con estos principios, claro. Un escenario político cambiante, lo decía usted mismo, unas encuestas que, bueno, son creíbles o no, dependiendo de cómo las leamos y dependiendo de la fuente donde las leamos. Lo que está claro es que se está trabajando, que la maquinaria electoral está en marcha. Usted hablaba de confluencias con Esquerra Unida. ¿Podríamos verlas con Compromís? Pregunto. Bueno, nosotros el camino que hemos seguido fue el que nos marcaron las bases, ¿no? Hicimos una consulta para ver cuánta de nuestra gente pues estaba a favor de ir tendiendo la mano, ir construyendo. A partir de ahí hicimos un llamamiento público a sumarnos, al menos a debatir sobre cuáles eran los objetivos de lo que consideramos que son las fuerzas del cambio, ¿no?, entre las que estaba fundamentalmente Compromís y Esquerra Unida, pero no solo.
Entonces, de momento con Esquerra Unida sí que estamos trabajando. Con Compromís yo entiendo que tienen una vida interna también complicada, son 3 partidos, distinta, 3 formaciones. Claro. Entonces, bueno, la respetamos. Entonces no hemos tenido una contestación formal que creo que obedece sobre todo esa vida interna, ¿no? A cómo no abrir una situación que ellos todavía no tienen Pero sí que está decidida. hecha la propuesta por parte de Podemos. Sí, no, por nuestra parte, por supuesto, porque yo creo que nos estamos jugando es ganar en la Comunitat Valenciana y que eso, bueno, no se consigue pactando el día antes de las elecciones. Entonces, para nosotros, cuanto antes nos pongamos a hablar mejor, o si no, pues no será posible. Y cada uno pues defenderá sus posiciones y sin ningún problema. Pero sí que nos gustaría pues una mayor proactividad en ese sentido, pero nosotros estamos haciendo nuestro camino y lo haremos sumando a la mayor cantidad de gente posible, pero con quien elija otro, pues evidentemente lo respetaremos, por supuesto. ¿Cuánto tiempo lleva como síndic de Podemos? Pues lo decían nuestros compañeros, vaya pregunta. Puede que sustituye a Antonio Montiel aproximadamente. Sí. Parece que ha pasado mucho más, ¿tienes la misma sensación? Exacto, es que es eso, la vida no sé si fuera también, pero la vida en Podemos son un año parecen 10. Con esto en Podemos yo creo que en política también. Seguramente, ¿no? Pero que estamos aquí también, claro, porque yo pienso que nuestra fuerza política tiene 5 años y ya parece que llevemos mucho tiempo. Entonces sí, creo que es un año prácticamente. ¿Le ha desilusionado o ilusionado? ¿La vida política o la sindicatura? La sindicatura. Bueno, es otro papel. A veces es un papel... responsable también, con una gran responsabilidad. Sí, y más visibilidad, pero también te deja menos libertad, ¿no? Para hacer trabajo de campo. Eso es lo que he hecho algo en falta, ¿no? Porque antes sí podía... claro, yo soy de Alicante, entonces podía hacer un trabajo más de circunscripción, ¿no? De ir ahí recogiendo propuestas y problemas. Entonces, bueno, ahora eso no lo puedo hacer, pero tienes también, digamos, un carácter político también más directamente con el presidente. Es otro papel. Entonces, bueno, yo sacaría ventajas y inconvenientes que nos daría para otro programa. Absolutamente. Estamos en la recta final. Le voy a pedir un mensaje para terminar. Ollagora el jueves realizará esa pregunta al presidente. ¿Qué espera sobre lo que queda de pacto del Botànic? ¿Cuál sería ese mensaje del síndic? Pues mira, yo lo que espero y lo que vamos a exigir es ambición, es decir, ambición y responsabilidad. Que por tener las elecciones a la vuelta de la esquina no nos dejemos por decepcionar a mucha gente y que lo que yo digo, o sea, todo lo que avancemos ahora pues será mucho más fácil volver atrás y no al revés, ¿no? Que algunos a veces hay como cierto miedo de tomar decisiones por lo que pasa en las elecciones, pensamos lo contrario, que cuanto más avancemos mucho más difícil será volver atrás y tenemos mucho por avanzar todavía. Bueno, pues ambición es la palabra del síndic de Podemos para finalizar esta entrevista. Gracias, secretario general, por haber estado con nosotros esta noche. Veremos si se presenta o no a las primarias, veremos si será candidato o no a la presidencia de la Generalitat y veremos esa recta final del Pacte del Botànic. Lo contaremos todo aquí, le esperamos pronto. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buena nit. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Muchos titulares los que nos deja el síndic de Podemos. Mañana hablaremos del Palau de la Música, de la Mostra. No se lo pierdan. Gloria Tello, sobre las 11:15, concejala del Ayuntamiento de Valencia, será nuestra invitada. Hasta mañana. Buenas noches. Buena nit.